Estamos en la práctica, bueno, más bien en la parte teórica estamos revisando el libro de la gran exposición de las etapas del camino de Tsongkhapa, que está explicado por Alan Wallace en este libro que se llama El Puente de la Quietud. Ajá, estamos trabajando con eso. ¿Y de qué hemos estado hablando las semanas pasadas? Primero hablamos un poquito de Tsongkhapa, de la historia de este sabio tibetano y cómo él ha sido, digamos que una figura muy importante en el budismo, sobre todo en el Tíbet, al nivel de Santo Tomás de Aquino o al nivel de muchos como sabios y santos cristianos, católicos. O sea, podemos ponerlo así como a nivel de sabiduría y de santidad, como muchos famosos que hemos como conocido. Entonces, estuvimos hablando de Tsongkhapa y luego estuvimos hablando de la visión la visión del mundo de acuerdo con Tsongkhapa, o sea, cómo una persona como él ve la realidad. Le estábamos viendo desde ese punto de vista, la visión de la realidad. Y cuando estábamos hablando de eso, nos enfocamos en las 4 nobles verdades. La semana pasada hablamos de las últimas 2, pero las 4 nobles verdades serían, primera, la verdad del sufrimiento. La segunda, el origen del sufrimiento. La tercera, cesación del sufrimiento. Y la cuarta, el camino para eso, el camino para la cesación del sufrimiento. Entonces, bueno, ahorita nada más vamos a ver los títulos para no volver a detenernos. Pero eso fue lo que nos ayudó a entender, o sea, hablar sobre las 4 nobles verdades nos ayuda a entender la visión de la realidad de acuerdo con Tsongkhapa, o sea, cómo alguien como él vive su vida o vivía su vida, cómo veía la realidad y cómo se relacionaba, ¿no? Bueno, entonces, retomando ahora sí, lo que vamos a estar de aquí en adelante trabajando es retomemos el concepto, vamos a estar trabajando quietud mental, vamos a estar trabajando otro nombre que se le da en la psicología budista a la quietud mental es samadhi. ¿Sí? Entonces vamos a nada más la clase de hoy a retomar ese concepto, porque en las clases que sigue, ahora sí ya nos vamos a enfocar en la metodología, pero por lo pronto el concepto y qué es, ¿no? Ya hablamos de Tsongkhapa, de su visión de la realidad, de las 4 nobles verdades, entonces ahora sí retomemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con quietud mental. Quietud mental. ¿Qué es la quietud mental? ¿Cómo se conoce en la psicología budista? Se conoce con el nombre de samadhi, ¿sí? Y tiene que ver con concentración, ¿sí? Entonces, dicen que si retomamos la idea de las 4 nobles verdades, la clase pasada hablamos que la cuarta noble verdad que habla sobre el camino para la salida o dejar ese patrón de sufrimiento repetitivo, ajá, si yo lo que quiero es salir de esta repetitividad en donde sufro porque mi mente se la vive aferrándose a situaciones, entonces decían, hay un camino para salir de ese patrón de repetitividad y parte de ese camino tiene que ver con la práctica de un estilo de vida ético, que le decimos Shila, la práctica de concentración, que se conoce como Samadhi, y la práctica de sabiduría, que se conoce como Prajna. ¿Sí? Entonces se entrelazan las 3 prácticas, estilo de vida ético, con la concentración, con la sabiduría. Se entrelazan y se apoyan mutuamente. O sea, si uno practica un estilo de vida ético, es muy fácil, como que está pavimentando el camino para que cuando uno se sienta a querer concentrarse, sea más fácil concentrarse. Es difícil concentrarse si no se tiene un estilo de vida ético. ¿Por qué? Porque pues ya por sí solo tu propio estilo de vida y tu propia mente ya están contaminados. ¿Sí? Entonces ya desde esa contaminación, pues te quieres sentar a meditar y todo eso lo traes en tu mente, ¿no? Entonces,
esa es una de las fundamentos, ¿no? El estilo de vida. Y también, si tú practicas concentración, si tú practicas entrenar tu mente a estar concentrada, es más fácil poner en práctica el estilo de vida ético. O sea, un estilo de vida ético puede verse afectado si uno está completamente distraído o vive en una dispersión mental. Es muy fácil que de repente uno cometa actos impulsivos o uno actúe de manera como puede ser impulsiva o también como desorganizada, ¿no? O caótica si uno está distraído. Entonces, por eso decía este sabio budista Shantideva, aquella persona que vive, aquella persona cuya mente está distraída, aquella persona cuya mente está distraída vive entre los colmillos de las aflicciones mentales. Ajá, tiene sentido. ¿Sí? Si uno tiene una mente distraída, vive atrapado de emociones negativas. Ajá. Ok, entonces, y la sabiduría que se practica en la meditación o que se practica en la psicología budista, esta sabiduría que tiene que ver con todo este trabajo de investigación y lo que estuvimos hablando la semana pasada del concepto de vacuidad, ¿sí se acuerdan? Entonces, esta sabiduría no se puede comprender, o sea, nada más se queda en teoría, en pura teoría y en una plática muy fumada, si no tienes concentración. O sea, si nada más escuchas sobre el concepto de vacuidad, platicas el concepto de vacuidad, lo único que pasa es que estás hablando de algo muy elevado, punto. Pero no tiene ningún sentido si no tienes una concentración adecuada. Entonces, para estos practicantes, para los meditadores, es un prerequisito el entrenamiento en concentración, punto. Si uno tiene un estilo de vida ético y practica el entrenamiento en concentración, entonces ya el estudio de la sabiduría va a traer como regalo que ese estilo de vida ético y esa vida presente, esa vida de presencia, y ya nada más, digamos que estudiar o ir como investigando todos estos conceptos de vipassana o que tiene que ver con la vacuidad, todo lo que tiene que ver con la sabiduría, tienen mucho sentido. Ajá. Entonces, actividades diarias, ya no quieres absorber todo, no como gallina descabezada, bueno, a mí lo que me ha pasado, como que les pido 3 segundos y como que me enfoco en prioridades, muchas prioridades, y ha sido, pues, como que concentrarme en un solo objetivo para poder, en cualquier actividad, yo sí lo tomo como una parte de meditación, se puede llamar de esa manera, o de ponerle atención a lo que realmente yo quiero llegar a ese día, o yo quiero llegar a esa actividad. Yo creo que el aplicarlo, el entender la concentración, inclusive yo creo que también ponerle atención de que no puedes hacer todo, tu mente no, siempre va a tener todos esos ruidos mentales, siempre va a tener esos desafíos, inclusive diarios, creo. Si algo funciona, meditación es con eso, en una práctica informal, si se le puede llamar. ok, sí, o sea, creo que hay lo que estás tratando como que agarraste varios temas y los juntaste, pero lo que entiendo aquí es que es practicar presencia y atención en la vida diaria y además de esa práctica de presencia en la vida diaria es la aceptación de que no tenemos el control de todo y de que la mente como quiera tiene vida propia. Sí, tiene mucho sentido. Y bueno, esto que decía Mariana es una de las cualidades de Samadhi. Dice Tsongkhapa que aquella persona que practica o que desarrolla Samadhi puede ser maestra de todas las actividades, dice él, mundanas y supramundanas. O sea, como que diciendo lo que está muy elevado, pero también lo que está muy terrenal, cualquier cosa que uno
quiera hacer, la tiene que hacer con atención. Entonces, de alguna manera, el que uno desarrolle esta cualidad es el prerequisito para muchas actividades o las actividades que hagamos en la vida diaria. Es como lo que dice el maestro vietnamita, Nancy, que dice, si vas a lavar los platos, la única y exclusivamente enfócate en el instante. Ahí está, es eso, lo que dice Rosalba. O sea, el enfocarse en el instante y en las actividades que realizamos. La cotidianidad. Exactamente, lo cotidiano. Bueno, eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos desarrollar y dicen que cualquiera de nosotros lo puede practicar, pero que es importante que veamos cuáles son las características de Samadhi. O sea, dicen, cualquiera se puede concentrar, cualquiera puede enfocar su atención en alguna cosa, en alguna actividad, pero ¿cómo puedes saber cuando ya estás meditando que estás acercándote? ¿Sí? Bueno, acuérdense que esto no es, o sea, no es como si yo llego a un samadhi o llego a samadhi y ya me iluminé o ya gané o algo por el estilo, ¿no? O sea, lo que ellos hablan es que es uno de los como escalones o es una de las cualidades que uno desarrolla, ajá, pero no es eso como la liberación, sino es como fortalecer tu mente, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, pero sí es importante ver qué cualidades tiene. Bueno, dice Tsongkhapa, y no nada más él, muchos meditadores lo dicen, que una de sus cualidades es, si tú practicas meditación de concentración, lo que vas a ir haciendo es precisamente cada vez que te sientas, poner atención, le llaman ellos, en un solo punto, en un solo lugar, le llaman así como con este caso, en un objeto, en la respiración, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno desarrolla su atención poniéndola en un solo punto y sosteniéndola con claridad. En un solo punto, con claridad, no con sopor, no con letargo, no dormido, ni con excitación, así con ruido, sino que en un solo punto, con claridad. ¿Sí? Entonces, esa es una cualidad. Ajá, Ana. En este punto, Roberto, se ha escuchado malamente, yo sé que es un prejuicio, que meditar es vaciar tu mente. Lo estaba viendo en el libro de la meditación, porque muchos piensan eso, entonces se quedan con la idea de que no pensar en nada, pero que eso es imposible. Sí. Entonces, yo me confundo un poco cuando estoy meditando. Sí. Específicamente sé que tengo que centrarme en el objeto de la meditación, que Sí. es La respiración, sí. Pero es no pensar en nada. No se trata de no pensar en nada. Qué bueno que lo preguntas. Tenemos un objeto en donde centrar la atención, que es la respiración, o a veces puede ser la flama de una vela, o a veces puede ser una letra en la pared, o un círculo de un color en la pared, o un mantra que estamos repitiendo en nuestra mente, ¿sí? O una visualización. O sea, todas esas son objetos de meditación. Por ejemplo, hay meditadores que visualizan la imagen de un Buda y lo que hacen es simplemente en su mente mantener esa visualización y concentrarse en ella. Eso ya es shamatha o samadhi, ajá, o práctica de concentración. Otros tienen un círculo dibujado en la pared de un color y no parpadean y están ahí y no lo sueltan. Otros tienen una letra en la pared y también no la sueltan. Otros en una flama de una vela. Otros en la sensación de la respiración en la nariz. Otros en la sensación de la respiración en el estómago. Todos ellos o un mantra que repites. Ajá. Ok, la idea es atención en un solo punto. Mientras la mente tiene vida propia. O sea, la mente sigue pasando pensamientos por enfrente. Porque fíjate, cuando tú dices no pensar en nada, lo alcanzo a entender como si tú fueras la que lo piensa. ¿Quién lo piensa? Por eso, pero ¿tú lo piensas? ¿Quién lo piensa entonces? La mente lo piensa. Entonces,
La loca de la casa. Sí, entonces es importante que empieces a desidentificarte de tu mente. Tú estás concentrada en tu respiración. Tu mente sigue pensando. Es que justo creo que no lo he hecho bien, porque eso me estresa más. ¿Qué? Justo como pensaba en que era no pensar nada. Sí, justo. Sí. Es como, me regaño por dentro, ¿sabes? No pienso, y estaba mal. No, ahí está, que bueno, es parte de la práctica. Encontrarte con eso y reflexionarlo. Entonces, es darte cuenta primero qué es la mente. O sea, empiezas a decir, bueno, esto es mente, mi mente sigue viniendo. Ajá, es la mente. La mente es la mente, yo estoy acá. Entonces empiezas a desidentificarte, empiezas a tener una distancia sana. Desde lejitos empiezas a ver que los pensamientos pasan por sí solos y que tú sigues agarrada de tu respiración. ¿Ok? Ahora, definitivamente el objetivo no es mente en blanco y no se trata de no pensar en nada, pero conforme uno se concentra más, eso sí sucede, la mente se calma más. Claro que sí sucede. Entonces pueden pasar momentos en donde tú empiezas a una práctica o con los primeros días y tu mente es un torbellino y es muchos pensamientos intrusivos y como una metralleta de ideas. Conforme progresas en la práctica, sigue habiendo mente, sigue habiendo pensamientos, pero se sienten más lejanos, menos frecuentes, menos intrusivos, menos yo. Todo eso. Sigue habiendo proliferación. Ajá, Rosalba. Una pregunta, yo he escuchado que dice que realmente meditar es el instante entre los pensamientos, este hueco que queda entre ese pensamiento y este entra aquí en la meditación. Sí. ¿Eso? Sí, haz de cuenta es eso. En el Zen, que Thich Nhat Hanh es Zen, es un monje Zen, en el Zen le dicen concentrarse en la mente antes del pensamiento. Concéntrate en la mente antes del pensamiento. En esos huecos, porque ahí es donde está el espacio donde todo sucede, ¿sí? Entonces uno debe concentrarse en el espacio del awareness. Y lo que sucede sigue sucediendo, sigue pasando como nubes, pero entre todas las nubes de repente allá atrás está el cielo azul. Si lo quieres ver así, o está el cielo, ¿no? Como una analogía. ¿Sí? Entonces está lo que sucede y está el espacio en donde eso sucede. Nosotros nos concentramos en el espacio, no en lo que sucede. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces uno empieza a desarrollar esa concentración en un objeto que es muy neutral, que es la respiración, y desde ahí empieza a ver cómo todo sigue pasando, pero cada vez menos, cada vez más bajito, cada vez más lejano, cada vez menos intrusivo, cada vez menos yo. O sea, por ejemplo, si se me viene un pensamiento de lo que pasó ayer, ¿no? No está mal. Yo dejo pasar. Ok. Si se Yo te... solo me sigo centrando en la respiración. Exactamente. Yo te Sí. voy a dar un ejemplo. Yo vivo frente, yo escucho que el perrito grita, está ladre. Aquí en la meditación, Sí, yo lo escucho. Yo lo escucho. cuando estamos meditando. Cuando estamos para mí era algo que me puede decir. Sí. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? O sea, ya dije, este es un momento para mí. Eso, o sea, lo que pase, lo dejé de estar pensando. Lo soltaste. Lo solté, ya no lo escucho. Ajá. A mí me pasaba cuando iba a una yoga hace muchos años, cuando empecé, me pasaba también de la basura a las 6 de la tarde cuando estábamos en la meditación, todos los días. Y pasaba y yo, qué horror, y me decía la maestra, niña, debes de aprender a no escucharlo. Y yo decía, ¿cómo voy a...? Es que aquí pasa Sí. pasar y todo. Y me dio un momento en que no lo escuché y yo me Sí. quedé muy feliz. Y le dije, Rocío, ya no lo escuché. Esa es la concentración. Sí, ahí está. Sí, y puede ser que de plano no lo escuches o haya como en el espectro de la concentración, que sí lo escuches, pero que ya no haya esta mente que está... Esa alerta de estar así de qué pasa, no sé. Porque precisamente eso es mente, ¿no? O sea, la mente que lo está escuchando, pero que aparte lo está filtrando. Ay, ese camión de nuevo, ahí está, a las 6 de la tarde. Apenas ni ha llegado el camión y ya estás, ya va a llegar. O cuando llega, ay, aquí está, ¿a qué hora se va a ir? ¿Qué ruido hace? ¿Qué feo huele? ¿No? Y ahí está la mente, ¿sí?
Entonces, eso es nuestra mente que hace, que se hace cargo y que prolifera. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a ver y soltar, pero sin pelearnos, o sea, sin decir, ¿por qué viniste pensamiento? Yo no debería de pensar, sino nada más es, ya te vi, te dejo ir, ya te vi, me regreso, ya te vi, me regreso. Entonces, es ese juego con la mente, con los pensamientos, amablemente, genera poco a poco que se asienten, que se asienten, que se asienten. Definitivamente, si uno practica diario y practica un buen rato y en verdad busca esta cualidad de concentración con claridad, puede, o si te metes a un retiro, porque también eso es necesario, o sea, para llegar a Samadhi, muy difícilmente llegaríamos a Samadhi practicando aquí 2 veces a la semana o 10 minutos diarios. Ni siquiera se lo pongan como, yo quiero, creo que sería casi imposible. O sea, vivimos vidas muy ajetreadas, muy ocupadas, ¿sí? No son condiciones para generar ese estado de concentración que tenemos como si fuera una meta de acuerdo con este libro. Pero ahí lo tenemos como algo que se podría llegar, ¿sí? Nada más como un ideal. Véanlo ahí, ¿cómo? Una posibilidad. Pero si entráramos en esta práctica y de repente le dieras diario y de repente un día te inscribes a un retiro y en el retiro le echas ganas, puede que sí te encuentres con un samadhi y saborees eso. ¿O qué es? Bueno, ¿qué se saborea? Definitivamente hay momentos de no pensamiento. O sea, ahí sí de repente dices, mira, mente en blanco. Sí sucede. Momentos donde dices, mira, o ratototes de no pensamiento, mucha concentración sin esfuerzo, mucho éxtasis a nivel, sientes placer, así en cada momento estás en placer, éxtasis. Y además, mucha conexión con los demás, ¿sí? Y mucho como gozo, podría ser algo como muy rico, ¿sí? Bueno, entonces son ideas que están ahí, que suceden como regalo de Samadhi y que no es nada más así como, ahí está, o sea, se tiene que pasar por mucho. O sea, a lo que voy es, yo he visto personas que, o sea, por ejemplo, si tú te sientas a meditar y quieres llegar a un estado, por ejemplo, como esos, antes de llegar a ese estado, hay un proceso de mucha limpieza mental, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Traemos tantas cosas en la cabeza que no hemos limpiado y estamos tan distraídos, ocupados en nuestras vidas diarias, que mucho menos les ponemos atención profundamente a lo que está pasando en nuestra cabeza, que hasta que nos sentamos y nos sentamos y nos sentamos y nos sentamos, después de un ratotote, se nos pone enfrente. Y si le seguimos, eso que se pone enfrente de una manera tan evidente que incluso lo podemos como liberar de manera catártica. O sea, vamos a suponer que hay una situación que te trae dando vueltas, pero no la profundizas. A lo mejor la pérdida de un ser querido o una condición propia, física o de salud, o una situación que yo hago todo el tiempo, de la cual siempre estoy como repitiendo, pero que no me doy cuenta que siempre estoy repitiendo. Bueno, ese tipo de situaciones las estás sufriendo, pero muy en la superficie. Siéntate y no hagas nada todos los días, cada vez se te va acercando más. Empiezas a decir, ya me di cuenta de esto, ya me di cuenta de esto, ya me di cuenta. Pero de repente te sientas y no te mueves, te sientas y no te mueves por muchos días o en un retiro, te aseguro que te va a dar un cachetadón. O sea, es como que algo que viene como necesario. Estaba ahí esperándote, pero estabas tan distraído que ni le habías puesto atención profunda. Bueno, siéntate suficiente y va a venir. ¿Cómo lo he visto también? Si tiene una persona una sesión, por ejemplo, de pura respiración, de respiración como holotrópica. Bueno, algo también así sucede. En la respiración ya no te tardas tanto. ¿Por qué?
porque lo que harías como en muchas horas de meditación sin moverte y poco a poco ir acercándote a lo incómodo y de repente reventar lo incómodo, bueno, acuéstate, tápate los ojos y ponte a respirar así como hiperventilación, con el ambiente, con la música, con tus compañeros igual, respirando todos y entrando en ese momento incómodo y donde de repente empieza a tronar aquel y empieza a tronar aquella, tú solito también de repente vas a tronar y eso que te ibas a encontrar en días de meditación, a lo mejor te lo encuentras en 2 horas de respiración. Ajá. Entonces ahí tienes esa otra posibilidad. Por eso estas sesiones de respiración a muchos meditadores les hacen como sentir que avanzaron meses o años de práctica. Sí, 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 sí. Hola, bienvenida Silvia. Entonces, bueno, esa es otra. Una sesión de respiración agiliza el proceso. Una sesión con psicodélicos también lo puede hacer, ¿sí? Pero, bueno, o sea, no la recomiendo por sí sola. O sea, nada más son ideas que les doy porque se parecen, ¿no? Se parecen. Entonces, bueno, volviendo al tema de Samadhi, así como Tsongkhapa dice las ventajas de Samadhi, qué características tiene un Samadhi, dice mucha concentración, mucho gozo, mucha claridad mental y al mismo tiempo una sensación de mucha como presencia, pero el momento así de Samadhi sí implica absorción meditativa, que implica que es que casi mente en blanco o pensamientos muy lejanos y también como si tus sentidos estuvieran dormidos. Ajá. Y esos son momentos de mucha concentración, ¿sí? O sea, momentos en donde parece que tu cuerpo no está, pero hay pura conciencia. ¿Sí? Esos momentos los logran muchos atletas, bailarines, artistas que están en el momento, que le llaman estar en la zona. Ajá, la persona puede estar corriendo, pero puede sentir que, no es, que nada más es pura conciencia. ¿Sí? La persona puede estar bailando y de repente no sentir su cuerpo y es pura conciencia. ¿Sí? O estos sufis que se ponen a bailar en círculo, puros hombres. Ajá, esos, ¿sí? Ajá. Ahí es pura concentración. Nunca lo has hecho. Nunca lo he hecho. Yo lo hice una vez y es fantástico. Se siente algo cañón. Sí, pues es eso. Creo que hay muchas experiencias humanas que llevan a algo así, que llevan a momentos de samadhi. ¿Sí? Y entonces, de repente, esto que decían los budistas de samadhi, ya trayéndolo a lo occidental y trayéndolo a lo moderno, y si te fijas, de repente hay atletas que dicen o bailarines que dicen, eso yo lo he vivido. Ah, bueno, pues es samadhi, ¿sí? Entonces, la concentración profunda lleva a eso, a momentos en donde tu cuerpo parece que deja de estar, tus sentidos ya no están tan activos, pero hay conciencia, pura conciencia, ¿sí? Entonces eso es muy sanador, ¿sí? Bueno, entonces, eso dice Tsongkhapa y los meditadores que se desarrolla, y ahí están los regalos que vienen como consecuencia, y están estos otros, nada más así para no dejarlos olvidados, por ejemplo, están también los sabios cristianos, San Agustín, que también decía momentos de introspección, momentos de estar con uno mismo, no me acuerdo la palabra exacta que usaba, pero era como un momento de estar contemplación, absorción, y hay otra palabra, se las digo la próxima clase, pero son también cultivados, por algún tiempo fueron cultivados por los cristianos, pero no les dieron mucho auge, ¿sí? Y están los psicólogos occidentales, por ejemplo, está este William James, que fue el padre de la psicología en Estados Unidos, que fue de los primeros investigadores en psicología, que él hablaba mucho de la atención y él, por ejemplo, decía que los genios, las personas que tenían, que eran
genios en algo, que tenían la característica de tener una atención voluntaria sostenida, que eran buenos para poner atención. Pero William James decía, pero es que su genialidad los hace ser concentrados. Ajá. Ellos son genios y por eso son personas concentradas. No es que la concentración los haga genios, no, es que son genios y por eso están concentrados. Los que tienen alguna condición, ¿no? Yo me imagino Como que los autistas o algunos incluso TDAH también. Y sí, tiene sentido, pero no siempre. O sea, ese es el postulado de la psicología occidental hasta hace un siglo. Decían ellos, si eres bien concentrado es porque eres un genio. Ser genio te hizo concentrado. No es que si tú te concentras te conviertas en genio. Bueno, los budistas dicen al revés. Los budistas dicen, no, sí te puedes concentrar y la concentración tiene como regalo una gran inteligencia. Bueno, yo les digo que yo también lo creo, pongámoslo en práctica o pónganlo a prueba. Ajá, testéenlo ustedes mismos. Si concentrarse, si practicar concentración les da como regalo claridad mental, más inteligencia, mejor memoria, más serenidad, ¿no? Y bueno, pues ahí tienen que sí. Yo siento que sí, de hecho, por ejemplo, yo llevo ya 3 años que no practico yoga por la enfermedad de mi esposo, pero lo que yo practico diario y a tiempo de dar de ello es bordar. Yo bordo entonces yo bordo, pero petit point, o sea, Sí. pequeño, todos los días bordo. El día que no lo hago porque tengo un trabajo, pero a mí es un día perdido. Entonces, todos los días yo estoy haciendo eso y es una concentración que tienes que tener, porque hay otros bordados que practico y se me hacen insulsos, Sí. porque no tienen el grado de concentración que tiene el petit point, porque tengo que estar contando Wow. lo que estar haciendo. Sí. Entonces, eso a mí me ayuda mucho. Sí. No estoy practicando yoga, pero siento que por ahí he estado sacando todo este peso. Definitivamente, Rosalba. Sí, claro que sí. Completamente de acuerdo. Hechas, y luego dicen, pero ¿para qué no dices que no sabes? Yo no los quiero vender, yo no quiero, si lo puedo regalar a mí, no, porque me nace regalarlo, pero es el hecho de hacerlo. Claro. Y el hecho, por ejemplo, de lavar los platos, a mí, yo amo lavar platos, a ellos no, a nadie le gusta, a mí yo amo lavar platos, porque yo tomo en cuenta ese momento. No, es que no lo has practicado, es estar en el momento. Yo lavo los platos y no quiero que nadie más, yo estoy en lo mío y estoy haciendo acomodo los platos, que ella es también, de que los acomodamos y en ese momento es un momento de concentración tremendo. Practíquenlo. Sí, ahí está, o sea, gracias por la experiencia, Rosalba, y creo que pues es como que a través de esos momentos uno puede convertir una vida ordinaria dispersa e impulsiva y caótica en momentos de presencia, ¿no? Ya que no nos gusta, bueno, pues hay que disfrutar. Sí. Entonces, sí, o sea, esto que dijiste del bordado está bien interesante porque hay una plática de Ram Dass, Richard Alpert. Richard Alpert era un psicólogo de Harvard que era amiguísimo de Timothy Leary. Timothy Leary era otro psicólogo de Harvard, que los dos se metieron todo el LSD del mundo en los hippies, en la época de los hippies, y le dieron en Harvard, hicieron investigaciones con LSD y le dieron LSD a todo mundo y lo terminaron corriendo de Harvard, a los dos. Y a Timothy Leary sí lo metieron al bote, pero luego salió, bueno. Entonces, Timothy Leary sale, es famosísimo. Si alguna vez vieron un video de Yoko Ono y John Lennon en un hotel cantando una canción de la paz, así como que todos ahí, no sé si lo han visto, es famosísimo, están en un hotel y según ellos bien hippies, pero están en un hotel de 5 estrellas y hay mucha gente con ellos y están cantando una canción de la paz. Bueno, entre toda la banda hay un señor ya más grande, canosito, sin camiseta, ese es Timothy Leary, o sea, era el mero mero del LSD. Es el que está ahora, que está en silla de ruedas, o estaba antes de morir, no sé si murió, que estaba allá en Francia y tenía creo que terminó en el silla de ruedas por un accidente, alguna cosa, pero creo que era... No estoy seguro si él estaba en silla de ruedas, pero voy a investigar. Pero sí terminó en Asia y anduvo ahí. Bueno, este señor, Richard Alpert y Timothy Leary se quedó mucho con el LSD, pero
Richard Alpert también, pero ese sí se fue a la India y se metió mucho en la meditación, no con los budistas, pero con los hinduistas, y por eso se cambió de nombre a Ram Dass. Entonces, si ustedes buscan Ram Dass, van a encontrar mucha información de él, y es Richard Alpert, ¿no? Un psicólogo de Harvard, pero después se hizo hindú, ¿no? Bueno, ese Ram Dass estaba dando una plática, él ya había regresado de la India y ya era experto en meditación y ya traía todo este tema, y estaba dando una plática de samadhi, de concentración, a un grupo de personas, pero ya en Estados Unidos, y estábamos hablando de todo, estaban hablando de todo esto como estamos hablando nosotros, y dice en la plática Richard Alpert que había entre toda la gente puro hippie, puro barbón, puro peace and love, y una señora que nada que ver con ellos, pero ahí estaba una señora, y que todos así como bien peace and love y bien hippiosos, y él estaba hablando de temas bien elevados, de samadhi, de todo esto, y de repente veía que la señora decía que sí para todo, y él, ¿cómo que esta señora sabe de lo que estoy hablando? Y la señora, sí, sí, sí. Y entonces que al final se le acercó y le dijo, a ver, ¿cómo es que tú le entiendes o cómo es que tú no seguiste la corriente o qué onda contigo? Y la señora le dice, es que yo tejo. Eso fue lo que le dijo. Ajá. Ah, bueno, pues ahí está, síguele por ahí, ¿no? Oye, hay una corriente muy fuerte de tejedores varones, sobre todo en Europa. Hay mucha y tejen, pero yo siento más como una compulsividad al momento de, porque tejen dos agujas o gancho, y tejen, y es como estar así como concentrándose al máximo. Yo, si se teje de dos agujas de gancho y se hace otras cosas, pero no se me hace no me abre la puerta. Ok, ya. O sea que entonces cada quien puede encontrar el qué es lo que lo ayuda a estar. Sí. Sí. Hay un hilito conductor que tienes que encontrar. Sí, porque fíjense, o sea, finalmente cualquiera de esas acciones, bordar, tejer o incluso meditar, son acciones de no acciones. O sea, en la meditación lo que tú estás haciendo es sentarte, acomodar tu cuerpo, porque eso tiene que ver con hacer, acomodar tu cuerpo y encontrar el punto donde estás ya bien acomodado, y luego empiezas a poner atención a tu respiración, entonces de alguna manera sigues haciendo, y luego estás concentrándote, o sea, sigues haciendo, pero de repente en ese hacer lo empiezas a dejar, y lo único que pasa es que hay conciencia, pero ya no estás haciendo. Ajá. El no hacer. Lo mismo pasa con el bordado, lo mismo pasa con otras actividades como bailar o correr o esto de la danza y todo eso, que es eso, o sea, uno empieza haciéndolo de una manera muy consciente, pero llega un punto en donde tu cuerpo ya lo está haciendo solito, ya no estás haciendo, pero estás en ese estado, ¿no? Pum. Sí, entonces es algo, ahí cada quien encuentra qué actividad o qué situación lo lleva ahí. Ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, decía William James que entonces la atención la tiene el genio es así y es por eso que pone atención, pero Tsongkhapa decía lo contrario. Otra frase de William James con ese tema decía, traer de regreso, la capacidad de traer de regreso una atención errante, decía ese psicólogo, la capacidad de traer de regreso una atención errante es la base del juicio, el carácter y la voluntad. Una educación que promoviera esos valores sería la educación por excelencia. William James decía, tener la capacidad de traer de regreso tu atención que se te va es la base del juicio, el carácter y la voluntad. Tener una educación que promueva eso sería la educación por excelencia. Y luego terminaba diciendo, sin embargo, es más fácil decirlo que dar instrucciones claras para lograrlo. O sea, él decía, tener atención, ser capaz de poner atención es la base de tener buen juicio, buen carácter y fuerza de voluntad. Que nos enseñaran a hacer eso sería lo mejor del mundo, pero quién sabe cómo hacerlo. Ajá, ¿por qué? Porque en aquel entonces los psicólogos occidentales no tenían métodos para practicar poner atención.
Entonces William James veía como psicólogo que eso era una cualidad mental favorable, que la tenían los genios, que hablaba de buen juicio, buen carácter y buena voluntad, pero que no se sabía cómo hacerlo. Bueno, entonces después llegó Oriente y dijo, no, pues nosotros ya sabíamos cómo, ¿no? Entonces esa es la idea. Cómo ha habido este relación con la atención desde diferentes puntos, pero ahora se juntan, ¿sí? Y llegamos a eso, ¿no? Leer puede ayudar. Puede ser, pero creo que no tanto porque finalmente le llaman, son dos tipos de meditación, una que se llama meditación discursiva y la otra meditación de concentración. Entonces, leer puede entrar más en una meditación discursiva. O sea, sí estás metida en algo, estás concentrada en algo, pero finalmente sí estás metiéndote conceptos, ideas, y estás reflexionando en ellas. Sí, y aparte si estoy leyendo, por ejemplo, yo leí una saga de 14 libros y entonces yo ya estoy metida en esa saga. Ya no estoy, no puedo estar concentrándome porque estoy concentrada en la vida de ese y ahorita estoy muy enojada porque no ha terminado tal saga que yo quiero y Sí. el proceso rojo Sí. que no ha terminado. Entonces yo ya estoy haciendo mi historia, yo ya le estoy terminando el libro al hombre y él no lo ha hecho. No puedo concentrarme. Ahí está. Sí, entonces sí puede, digamos que leer es bueno para la mente, para relajarse para algunas personas, pero no se considera específicamente una meditación, porque tiene esta parte discursiva. Sí. Bueno, entonces ese es el tema. Vamos a estar entrenándonos, practicando. Tenemos esa como meta muy lejana que algún día podríamos quizás alcanzar si nos metemos a retiros, si practicamos en serio, pero si no llegamos a Samadhi, lo que estamos practicando es muy sano mentalmente. Ajá. Este autor, si lo investigan un poquito, Alan Wallace, que es el que tradujo Tsongkhapa, búsquenlo, Alan Wallace, con una L, ¿sí? Es psicólogo gringo, budista, tibetano, muchos libros, y tiene un instituto en California que se llama el Instituto de Santa Bárbara para los Estudios de la Conciencia. Ajá. Y búsquenlo en internet, tiene varios años desarrollando, le llaman el programa Shamatha, así le llama él, le puso así, programa Shamatha, que es concentración. Entonces, Alan Wallace como psicólogo, pero también como meditador, ya tiene años haciéndolo, se jaló a personas que querían participar, a ver, ¿quién quiere participar en desarrollar su concentración y participar en un estudio de investigación? Entonces reclutó gente y se los llevó a un lugar de retiro como de meditación en las montañas por meses, y ahora sí, estás en un ambiente monástico, nadie te va a interrumpir, nadie te va a poner a trabajar, no tienes nada que hacer más que practicar esto, yo te voy a traer casi que de comer, y tú lo único que tienes que hacer por estos 3 meses es concentrarte en esta técnica. Y vamos a estar midiéndote en varias tareas y neurológicamente. Y ya sacó los estudios y están increíbles, véanlos. El proyecto se llama así, el proyecto Shamatha, y es parte de este instituto de Alan Wallace. Métanse a internet y ahí lo encuentran. Y una de las tareas que les ponen, además de los electrodos que ya les han puesto y que han encontrado cosas increíbles en el lóbulo frontal de esos meditadores, es una tarea en donde les ponen una pantalla de computadora, un monitor, todo negro, con una rayita en medio, como un cursor, así como si fuera el cursor de la computadora, en medio del monitor negro, parpadeando. O más bien así como, así estático. Entonces imagínate que el meditador
tiene que estar concentrado en el cursor en medio de la pantalla, estático, sin perderlo de vista, porque tiene un botoncito. En el momento en el que esa cosa parpadea, tiene que aplanar el botoncito, ¿sí? Y son parpadeos de ni siquiera un segundo, ¿sí? Algo muy rápido. Son como los pruebas que te hacen en la visión, en los campos de visión, que te ponen, que tienes que aplanar cuando ves. Cuando se mueva, ándale. Entonces, este estudio demostró, como comparado con las personas que no meditan, cómo los meditadores se llevan así, con esa práctica, de calle a los que no meditan en esas tareas, ¿no? Entonces, bueno, está este estudio que le hicieron a este Matthew Ricard, que es otro meditador, pero este es francés, y él también es un científico. Él estuvo con los premios Nobel, pero de genética. Matthew Ricard es francés. Desde hace muchísimos años se hizo monje, dejó la ciencia y es el traductor al francés del Dalai Lama, anda con él para todos lados. Es uno de los occidentales que siempre están ahí con él. Y este Matthew Ricard fue de los primeros que se dejaron poner electrodos hace como 15 años o 20, como 15 años, para estos estudios, porque antes otros meditadores tibetanos no se dejaban, o sea, como que todavía no querían entrar con la ciencia y decían, no, que yo me voy a andar poniendo esas cosas, no le entendían bien a la ciencia, no le entraban a los estudios. Entonces, ¿cómo podíamos saber cómo afecta la meditación a meditadores de largo plazo si no había meditadores de largo plazo que quisieran participar? Bueno, estaban los occidentales que sí, que no eran monjes de toda la vida, pero que ya tenían sus 15, 20 años y de buena meditación. Bueno, pues le pusieron a ese Matthew Ricard los electrodos y le midieron, le llaman el reflejo de sobresalto. Reflejo de sobresalto. ¿Qué es el reflejo de sobresalto? Cuando de repente escuchas un balazo o cuando de repente escuchas un ruido así que te hace brincar, aunque no quieras. ¡Hala! Eso es un reflejo. O sea, un reflejo es algo que no es aprendido. Un reflejo es algo que es instintivo. Instintivo, o sea, ni siquiera te enseñaron a responder así. Cualquiera que escuche va a brincar. O sea, es un sobresalto, es un reflejo fisiológico. Bueno, le pusieron a Matthew Ricard electrodos, se puso en shamatha y le pusieron pruebas de reflejo de sobresalto con ruidos repentinos y su reacción estaba increíblemente baja comparada con las personas, incluso le ganaba a agentes del FBI y a gente que estaba entrenada para eso, se los llevaba de calle con puro shamatha. Ajá. Entonces, pura concentración, su fisiología, su cerebro, su sistema nervioso, no respondía así con sobresalto a situaciones como esas, ¿no? Entonces, bueno, ahí están esos estudios que hablan de que entonces William James sí tenía razón en los beneficios de la atención, pero no tenía razón en que la atención no se podía entrenar, o como que ahí fue donde se quedó corto. En cambio, los budistas o los hinduistas sí tenían razón tanto en la atención como en los ejercicios, o sea que sí se puede desarrollar. Ajá. Entonces, bueno, nada más así finalizando con esta idea, esta técnica shamatha no es budista, o sea, es previa al budismo, es más vieja que el budismo. Ajá. A Buda se la enseñaron, él no la diseñó. Ajá. Otros meditadores le enseñaron a Buda shamatha. Y Buda se puso a practicar shamatha. Ajá. Y le dio, y ya cuando él estaba en esa práctica bien profunda de shamatha, y se sentó en el árbol del Bodhi, que le llaman, y ahí se quedó con puro shamatha, y ahí fue donde él desarrolló vipassana, y ya fue cuando, pum, despertar, ¿no? Pero él no diseñó shamatha, eso ya estaba desde antes, ¿sí? Entonces es nada más como para poner es como si dijéramos, como si creyéramos que esa medicina viene del budismo.
Se podría considerar que es una medicina universal, es de todos, está en el bordado, no es budista esto, es algo que está desde la atención, está con nosotros desde, Viene con el paquete. venimos con ella, ajá, sí, ajá. Entonces, bueno, es nada más eso y pues ahora sí.